Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí en este día de hoy. Recuerda que esta lectura es totalmente intuitiva y que bueno, aquí vas a escuchar palabras de poder para ti en cuanto a tu dinero, o si estás soltero también, o si tienes una parejita. Quiero iniciar esta lectura con una oración especial agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con un mensaje súper especial para ti, un mensaje general para ti. Te dicen que estarás a salvo del crimen. Espectacular. Cualquier cosa que te quieran hacer, bueno, se van a quedar con los crespos hechos porque realmente no van a poder contra ti. También te dicen que hay algo del pasado. Llega la justicia para ti de algo del pasado que te han debido, no sé, ya sea dinero, cuestiones de problemas con personas. Todo eso va a ser resarcido para ti, mi querido o mi querida Tauro. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas especiales para el día de hoy. Sin antes, bueno, si quieres escribir alguna palabra de poder, puedes decir: yo tengo el control de mi vida, yo tengo el control de mis pensamientos y mis sentimientos, y avanzo y triunfo. O escribe: hecho está. Bueno, vamos ahora con la lectura para la economía. Bueno, vamos a ver, quiero que pienses, ya podría ser en cuestiones de estudio o de trabajo también, podría ser esta la situación. Vamos a ver qué te dice en cuestiones de esa situación. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, en cuanto a la economía, me dicen las cartas que es momento de que tú le prestes mayor atención a este aspecto de tu vida. Ya sabes que esto también podría tratarse de tu trabajo o también tu estudio, si no tienes ningún negocio en este momento. Claro está que también hay personas que trabajan y estudian al mismo tiempo. Es una bonita experiencia la que se tiene. Bueno, tienes que prestarle mayor atención a este aspecto de tu vida. Se van a comenzar a cumplir, sí, tus sueños y tus deseos, y vas a lograr avanzar. ¿Listo? Vas a lograr avanzar, vas a tener buenos resultados, pero la condición es esa, que le presten mayor atención. Hay cierta cuestión emocional que está interfiriendo en tu desempeño en este aspecto de tu vida también. En un futuro más bien cercano, mira, llega un dinero bastante, te podría decir yo, no es poco el dinero que te puede estar llegando, pero mira, esto podría darse como por problemas familiares, algo así. No sé, hay cierta situación relacionado en tu familia, algún problema con el dinero. Bueno, esto va a salir a tu favor, sí, pero al mismo tiempo te va a causar problemas personales esta cuestión del dinero. Va a llegar a ti una sorpresa, podría ser algún golpe de suerte, podrías jugar algunos números. Yo ahora te doy unos números para que tú los puedas jugar, ¿listo? Hay una persona que tal vez está a tu lado, eres tú mismo, tú misma, de quien se están queriendo aprovechar en este aspecto de la vida, ya sea en el trabajo, en el estudio o en los negocios. Ten mucho cuidado, ¿listo? No seas tan confiado ni tan confiada. Vamos a ver qué te dice también el tarot egipcio con respecto a esta situación. Fortuna en tu carrera, fortuna en tu andar. Los números de la suerte para ti serían el número 41, bueno, ya que se fue el 41 también, el número 44 y el 51, y también el número 41. Bueno, si quieres escribir algo al respecto en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, listo, y triunfo, o escribe: hecho está. Bueno, vamos ahora con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, es una época de la cual tú estás saliendo de algunos problemas, dificultades que tú has tenido. Sales reforzado, reforzada de toda esta situación, pero al mismo tiempo te digo que hay personas que a ti tratan de manipularte, más que todo en cuestiones emocionales. No permitas eso, no permitas que esto siga siendo así de esa manera, porque es un aspecto por el cual tú te puedes estar sintiendo estancado o estancada en los aspectos de tu vida.
Bueno, en un futuro más bien cercano, te digo yo que llega para ti la fortuna, llega el triunfo para ti en cuestiones económicas. También me están diciendo que seas fiel a lo que eres tú, fiel a lo que amas, fiel a lo que tú, a tus principios. Bueno, vas a recibir una desilusión de parte de alguien que tal vez tú tenías una esperanza de retomar una relación, pero que la verdad no, con esa persona no va a ser. ¿Listo? Eso te puede estar causando una depresión bastante fuerte, pero yo te digo que tal vez te estás haciendo ilusiones con una persona que realmente ya pasó de tu vida. Tienes que hacer ese cierre con esa persona si aún no lo has hecho. Hay cierta tristeza relacionada con una persona mayor, muy cercana a ti. Bueno, yo te digo que todos son etapas en la vida y que disfrutes el camino que estás emprendiendo en este preciso momento. Bueno, mira, tal vez hay cosas que se han demorado en tu vida, hay cosas que están como estancadas. Yo te aconsejo que te hagas unos baños dulces, unos baños amargos, que te bañes con sal, que te bañes con azúcar, que hagas meditaciones, que trates de hacer una limpieza en tu casa en general, de cosas que no te sirvan, también hacer saumerios y todo este tipo de cosas para que logres avanzar. Al final tú vas a tener la victoria, ¿listo? Y va a ser una victoria que a ti te va a dar paz, que te va a dar tranquilidad. Bueno, tal vez estás esperando una respuesta de algo. Yo te digo que esa respuesta es positiva. Tal vez no sea en el tiempo que tú siempre has querido, pero sí va a ser. Bueno, vamos para adelante, mis taurinos y mis taurinas, mis tauros hermosos y hermosas. Ahora vamos a la lectura de las parejitas. Bueno, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú lo quieras hacer, está muy bien. Y vamos a ver qué siente por ti tu persona especial en este preciso momento. Wow, siente un amor muy profundo por ti, mi querido y mi querida Tauro. Es una relación que tal vez ha tenido muchos problemas y dificultades. Muy seguramente personas del pasado han tratado de interferir en esta relación, pero la verdad es que ustedes a la larga han sabido sobrellevar las cosas. Tal vez han habido sentimientos de derrota, sentimientos de frustración en determinado momento de la relación, pero yo te digo que todas las cosas se solucionan hablando, todo se soluciona dialogando. En un futuro más bien cercano, te digo que tengas mucho cuidado con los celos, con las escenas de celos, de que la relación no se convierta en algo turbulento, que no se convierta en un campo de batalla para ustedes dos. Listo, solucionen esto que tienen acá arriba de esos amores del pasado, esas personas que tal vez con las cuales ustedes no han hecho un cierre. Háganlo, hagan ese cierre y comiencen a avanzar, porque no se pueden quedar en el pasado esperando o añorando o lamentándose por lo que ya pasó. Bueno, lo que ya pasó, pasó. Y des en cuenta que ahora están con una persona nueva, con una persona diferente. Esto no solamente aplica para ti, sino que también aplica para tu persona especial. Bueno, recuerda que eso podría ser una lectura en espejo, o no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. En un futuro más bien cercano, bueno, te espera eso. También te están diciendo que las cosas comienzan a avanzar, que las cosas comienzan a fluir, todo va a ser poco a poco, pero al final va a ser un triunfo para ustedes dos en todos los aspectos de su vida. Ustedes serán llamados a renacer como relación, como pareja, así que no se me enfrasquen en el pasado, por favor. ¿Listo? Mira, también me están hablando tus guías espirituales de tu vida espiritual, precisamente, que la cultives tú junto con tu persona especial, que no echen en saco roto o sea, lo que ustedes practiquen como vida espiritual, que no se olviden de eso. Háganlo juntos y verán que se van a poder convertir en una fortaleza ustedes dos. Nada ni nadie los podrá derrotar como pareja. ¿Listo? Mira, también me dice el tarot egipcio que hay cierta tentación para uno de ustedes dos o para los dos. Bueno, tengan mucho cuidado con esa situación, porque se podría estar convirtiendo en algo realmente peligroso para esta relación. Hagan ese pacto el uno con el otro, de respetarse, de amarse, de crecer juntos, de valorarse, de ser un equipo, de acompañarse y de ser lo que el uno y el otro necesitan. Lo que le tenga el uno, pues que le falte el otro. Bueno, ahí se complementan ustedes dos.
Libérense de personas tóxicas que están alrededor de la relación de ustedes, de costumbres tóxicas, de situaciones que no les benefician absolutamente para nada. Si ustedes toman la decisión de renovarse, de hacer un borrón y cuenta nueva, las cosas le van a ir muy bien. Ya no es momento de culparse, es momento de rectificar ustedes dos, de crecer, de avanzar, y que recuerden que la relación de ustedes está destinada a sanar para ser mucho mejor. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, puedes hacerlo diciendo: mi pareja y yo avanzamos, mi pareja y yo sanamos y logramos recuperarnos, o escribe hecho está. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Tauro. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.